Nadie lo vio venir. Entre sueños velados y cielos estrellados, nació la profecía que cambiaría todo. Piscis, el signo más intuitivo del zodiaco, no solo escuchaba su alma, escuchaba al universo entero. Esa noche, un susurro invisible recorrió su columna y un frío inexplicable le acarició la piel. Era el destino, anunciando que algo inevitable estaba por suceder. La profecía hablaba de una mujer, una figura oscura, oculta tras sonrisas falsas y promesas de amor. Ella sería la portadora del caos, pero también la pieza final del rompecabezas cósmico. Piscis, aún sin entenderlo todo, ya estaba siendo preparado por las estrellas. Durante años, los signos estuvieron alineándose para este momento. No era solo una historia de traición, era una batalla energética entre el bien y el mal, entre la intuición y la manipulación. Y Piscis, silencioso, ya estaba despertando su don oculto. Pero, ¿qué harías tú si supieras que alguien que amas está destinado a destruirte? Esa es la pregunta que Piscis comenzó a hacerse cada noche, mientras su intuición lo empujaba hacia una verdad cada vez más sombría. Ella apareció como un poema disfrazado de huracán. Su presencia no solo llenaba el espacio, lo desbordaba. Piscis la vio, y en ese instante el mundo pareció detenerse. No era amor, era algo más, algo que rozaba lo místico, pero tras esos ojos había secretos que no podían ser ignorados. Cada palabra que salía de su boca era dulce veneno. Sabía cómo tocar el alma de Piscis, sabía cómo manipular su empatía. Lo admiraba, pero no por quien era, sino por lo que podía sacar de él. Ella era experta en crear vínculos emocionales solo para quebrarlos después. Piscis, por naturaleza, quería salvarla. Quería entender su dolor, su historia, sus heridas, pero cada intento lo acercaba más al abismo. Él no sabía que ya estaba siendo utilizado, alimentando una obsesión silenciosa que se transformaría en algo mucho más peligroso. La mujer no solo quería a Piscis, quería su luz, su energía, su esencia, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para obtenerla. Incluso perderlo todo. Dentro de la mente de Piscis, los sueños nunca eran simples sueños. Eran advertencias, portales, ecos del futuro. Y desde que conoció a ella, sus noches dejaron de ser pacíficas. Criaturas sin rostro, relojes que se detenían, gritos ahogados. Todo parecía hablarle de una catástrofe inminente. Él intentó ignorarlo. Pensó que tal vez era el estrés o el miedo a enamorarse. Pero su intuición le gritaba que no, que algo estaba terriblemente mal. En esos sueños, ella aparecía y desaparecía en medio del fuego. Un presagio, una advertencia, pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Y si quieres atraer prosperidad a tu vida en 2025, comenta abajo, estoy listo para recibir. De esta manera crearemos un vínculo energético para atraer a los mejores. Vamos al vídeo. Su día a día comenzó a fragmentarse. A veces no podía distinguir entre lo real y lo simbólico. Sentía que algo más allá de este plano lo estaba guiando, que su espíritu estaba siendo preparado para enfrentar algo que cambiaría su vida para siempre. Fue entonces cuando Piscis comenzó a escribir. Diarios, símbolos, fragmentos de visiones. Lo hacía para no perderse, para no olvidar lo que su alma ya sabía, que la oscuridad estaba más cerca de lo que pensaba y que tenía su rostro. Las señales estaban en todas partes, en las canciones que aparecían al azar, en los números repetidos, en las coincidencias imposibles. Piscis sabía que el universo no hablaba en voz alta, hablaba con símbolos. Y todo lo que estaba viendo lo estaba guiando hacia una verdad ineludible. Un día, al caminar por su barrio, un pájaro negro cayó muerto justo frente a él. Al día siguiente, soñó que su habitación se inundaba de agua salada. Y luego, esa sensación en el pecho, como si el tiempo estuviera a punto de acabarse. Todo indicaba que un ciclo estaba por romperse, pero nadie le creía. Le decían que estaba paranoico, que exageraba, que debía relajarse.
Sin embargo, Piscis sabía que no estaba loco, estaba despierto, más despierto que nunca. En el fondo, ya entendía el mensaje. Debía alejarse, cortar ese lazo antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo se corta un lazo que se ha enredado con el alma? Amar no siempre es un acto sagrado. A veces puede ser un pacto con la oscuridad. Piscis lo descubrió cuando sintió que su energía vital comenzaba a agotarse sin razón. Cada encuentro con ella lo dejaba más vacío, más confundido, más vulnerable. Ella, por otro lado, parecía florecer. Se hacía más fuerte, más decidida, más dominante. Era como si estuviera alimentándose de él, y aunque Piscis lo sentía, no podía alejarse. Estaba atrapado en una telaraña emocional que él mismo ayudó a tejer. Los amigos comenzaron a notar el cambio. Su mirada ya no brillaba, su voz había perdido firmeza, pero él negaba todo. Decía que era el trabajo, el clima, cualquier excusa menos la verdad que ya quemaba por dentro. El amor se había convertido en una jaula invisible, y cada intento por escapar solo fortalecía sus barrotes. Porque cuando el corazón ama a quien quiere destruirlo, el alma queda en deuda con el universo. Ella nunca fue improvisada. Desde el principio, cada paso que dio fue calculado. Cada palabra dicha tenía un propósito. Mientras Piscis se dejaba llevar por el corazón, ella tejía un plan silencioso, uno que no solo lo alejaría de sus sueños, sino que lo haría dudar de su propia identidad. Comenzó aislándolo, primero de sus amigos, luego de su familia. Nadie te entiende como yo, le repetía. Y Piscis, sediento de conexión, creyó. Lo que no sabía era que esa frase escondía la estrategia más antigua del control: separar para dominar. Ella sabía cuáles botones emocionales presionar. Usaba el pasado de Piscis contra él. Lo hacía sentir culpable. Lo debilitaba con sus propias heridas. Todo esto mientras sonreía, mientras aparentaba ser la víctima. Era la trampa perfecta, y Piscis cayó. Cayó porque amaba, porque confiaba, porque quería creer en la redención de los corazones rotos. Pero esa fe ciega lo llevó directo a la boca del lobo, y el lobo ya estaba hambriento. La primera discusión real fue como una tormenta que nadie vio venir. Gritos, lágrimas, verdades que cortaban como cuchillos. Piscis, acostumbrado a calmar tormentas, ahora estaba atrapado dentro de una, y por primera vez no sabía cómo salir. Ella lo acusó de cosas que nunca hizo. Invirtió los roles, lo hizo parecer el agresor, el manipulador, el que quería controlarla. Piscis, confundido y dolido, intentó explicarse, pero cada palabra suya era usada en su contra. Era un juego mental que no podía ganar. En medio del caos, Piscis vio algo en sus ojos: frialdad, una ausencia total de empatía. No era la mujer que conoció, o tal vez siempre fue así, y él no quiso ver. Esa noche, algo dentro de él comenzó a romperse. Después de esa discusión, ya nada volvió a ser igual. Piscis empezó a dudar de su percepción, de su juicio, de su propia mente. Y cuando dudas de ti mismo, te conviertes en tu peor enemigo. Ella pensó que tenía el control total, que podía manejarlo, manipularlo, absorberlo, pero subestimó una cosa: el alma resiliente de Piscis. Cuando él tocó fondo, algo en su interior despertó, una fuerza ancestral, una sabiduría silenciosa. Piscis empezó a ver todo con claridad, no desde el odio, sino desde la comprensión. Y con esa lucidez se alejó, sin gritos, sin venganza, sin necesidad de destruir. Solo se fue, y eso fue lo que más la destruyó. Ella no pudo soportarlo, intentó recuperarlo, seducirlo de nuevo, llorar, amenazar, pero ya era tarde. Piscis había renacido, y en ese renacer ella perdió su poder. Fue entonces cuando la vida comenzó a devolverle todo lo que había sembrado. Una tras otra, sus máscaras cayeron. Las personas comenzaron a ver quién era realmente, y su mundo, el que construyó con mentiras, se desmoronó. Porque el karma no necesita venganza, solo tiempo.
Con ella lejos, el silencio volvió. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de respuestas. Piscis comenzó a reconstruirse desde las ruinas, repasando cada momento, cada señal que ignoró. Y entendió que no fue débil, fue humano. Pasó días en soledad, escribiendo, meditando, conectando con su espiritualidad. Descubrió que todo lo vivido fue parte de un proceso mucho más grande, que incluso el dolor tenía un propósito, que su alma había elegido esa experiencia para despertar. No hubo rencor, solo gratitud, porque en medio del infierno, Piscis encontró su luz, y esa luz ya no podía ser apagada. Había ganado una armadura invisible, la sabiduría de quien ha tocado fondo y ha vuelto más fuerte. Ese silencio se transformó en música, en arte, en energía, y Piscis volvió a sonreír, no porque todo estuviera bien, sino porque finalmente estaba en paz consigo mismo. Justo cuando pensó que todo había terminado, llegó la revelación. Una llamada, un mensaje, una conversación inesperada, y la verdad explotó como una bomba. Personas que estuvieron cerca de ella comenzaron a hablar, a contar lo que sabían, a confirmar lo que Piscis siempre sospechó. Descubrió que no fue el único, que ella tenía un patrón, un historial, que su forma de operar era casi ritual. Piscis no era una excepción, era parte de una lista, y eso dolió, pero también liberó. Ya no había espacio para la culpa. Él no fue ingenuo, fue víctima de una experta manipuladora, y ahora tenía pruebas, relatos, testigos, no para vengarse, sino para sanar completamente, porque saber la verdad, aunque duela, es la medicina más potente. Piscis entendió que su intuición nunca se equivocó, solo necesitaba confiar más en sí mismo, y a partir de ese momento juró hacerlo, para siempre. Piscis ya no era el mismo. Había sobrevivido a un amor tóxico, había renacido desde las cenizas, pero ahora enfrentaba un dilema más profundo. ¿Hasta qué punto debía exponer la verdad? ¿Valía la pena romper el silencio y arriesgarse a las consecuencias? No quería venganza, pero sí justicia. Y en su corazón se debatía entre proteger su paz o advertir a otros del peligro que ella representaba. Era una lucha entre su luz compasiva y la oscuridad que aún respiraba en su pecho. Cada día se despertaba con esa pregunta rondando su mente. Miraba su reflejo y pensaba, ¿estoy haciendo lo correcto? Porque a veces, incluso el acto más justo puede tener efectos colaterales impredecibles. Comprendió que su misión no era castigar, sino compartir. Contar su historia no como ataque, sino como advertencia, porque el silencio también puede ser cómplice, y él ya no quería serlo. La traición deja cicatrices que no se ven, pero se sienten con cada latido. Piscis descubrió que el dolor emocional puede ser más profundo que cualquier herida física. No solo perdió a alguien que amaba, perdió una parte de sí mismo. Cada vez que confiaba en alguien, su mente regresaba a ese laberinto de engaños. Sus vínculos se volvieron más distantes, su corazón más precavido. Y aunque quería volver a abrirse, algo dentro de él lo detenía. Entendió que ese era el precio. Reconstruirse lleva tiempo, y la confianza aún más. Las consecuencias no eran solo emocionales, también espirituales. Porque una traición no solo rompe el lazo, rompe la energía que lo sostenía. Pero incluso en medio del dolor, Piscis encontró fuerza. Aprendió a respetar sus límites, a reconocer las banderas rojas, a decir no sin culpa. Porque a veces el mayor acto de amor es protegerse. El universo no olvida. Tarde o temprano todo lo que damos regresa. Y Piscis fue testigo de eso cuando desde la distancia vio cómo la vida comenzaba a ajustar cuentas con ella. No fue inmediato, pero fue inevitable. Problemas legales, traiciones de sus aliados, enfermedades emocionales. Todo lo que ella había sembrado comenzó a florecer en forma de caos. Ya no era la mujer segura y dominante que una vez conoció. Era solo un reflejo roto de sus decisiones. Piscis no sintió alegría, no celebró su caída,
porque su alma ya había evolucionado. Observó todo con compasión, con esa sabiduría que solo el dolor transforma en virtud. El juicio no venía de él, venía del equilibrio universal, y al comprender eso, Piscis se liberó. Porque quien ve la justicia desde la distancia, sin deseo de castigo, demuestra que ha sanado, y ese fue su mayor triunfo. Piscis ya había perdonado a ella, pero ahora enfrentaba algo más difícil: perdonarse a sí mismo, por haber ignorado señales, por haberse quedado tanto tiempo, por haberse traicionado en nombre del amor. Cada noche repasaba decisiones pasadas, momentos en los que su intuición gritó y él no escuchó. ¿Cómo pudo haberse cegado tanto? ¿Cómo no se protegió antes? Las preguntas lo atormentaban más que cualquier recuerdo, pero poco a poco entendió que no fue debilidad, fue amor. Amor sincero, ingenuo, puro, y amar no es un error. Lo que falló no fue su capacidad de sentir, sino la persona que no supo valorar ese sentimiento. Con ese entendimiento, Piscis se liberó de la culpa. Se miró al espejo con ternura y se dijo: hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Y así empezó el verdadero proceso de redención. No todos sobreviven a un amor oscuro, pero Piscis no solo sobrevivió, trascendió, y con eso dejó un legado, no de dolor, sino de aprendizaje. Su historia se convirtió en faro para otros, su experiencia en guía para almas sensibles. Comenzó a hablar, a escribir, a compartir, sin odio, sin drama, solo con la verdad. Personas comenzaron a acercarse, a contarle sus propias historias. Se volvió un espejo para quienes aún estaban atrapados en relaciones destructivas. Piscis entendió que su misión era más grande de lo que pensaba. No vino al mundo solo a amar, vino a transformar, a enseñar que incluso desde la oscuridad se puede construir luz, que incluso el corazón más roto puede volver a latir con fuerza. Y así, su alma antigua cumplió un nuevo ciclo, más sabia, más fuerte, más libre, porque el verdadero poder no está en vengarse, sino en elevarse. Después de tanto dolor, llegó el momento de empezar de nuevo. Piscis no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse donde estaba. Era hora de moverse, de abrir puertas, de explorar caminos que antes temía recorrer. Cada día se convirtió en un pequeño acto de valentía. Salir, confiar, volver a sentir. No era fácil. Había días de retroceso, noches de soledad, pero dentro de él algo nuevo crecía. Una esperanza serena, madura, nacida del caos. Conoció personas diferentes, visitó lugares que lo inspiraron, leyó libros que parecían hablarle directamente al alma. Descubrió que la vida aún tenía mucho por ofrecerle y que lo mejor quizás todavía estaba por venir, porque el nuevo viaje no era solo externo, era interno. Era la búsqueda de una nueva versión de sí mismo, más consciente, más selectiva, más fuerte y sobre todo, más libre. Aunque avanzaba, el pasado no se desvanecía del todo. A veces, en medio del silencio, regresaban escenas, palabras, miradas, como si su mente se negara a soltar completamente lo vivido. Piscis comprendió que sanar no es olvidar, es aprender a convivir con los recuerdos sin que te dominen. Esos ecos aparecían sin avisar, un aroma, una canción, un lugar conocido, y con ellos llegaban emociones mezcladas, nostalgia, rabia, tristeza, pero ya no lo paralizaban, solo lo visitaban y luego se iban. Cada eco era una oportunidad de reafirmarse, de recordar cuánto había crecido. Ya no reaccionaba con dolor, sino con comprensión. Era un testimonio de lo lejos que había llegado, y así Piscis aprendió a hacer las paces con el pasado. No lo negó, no lo ocultó, lo abrazó como parte de su historia, pero ya no como protagonista de su presente. Piscis entendió que la verdadera paz no se encuentra en el silencio externo, sino en la armonía interna. Comenzó a meditar, a conectarse con la naturaleza,
a hacer rituales de limpieza energética, no por moda, sino por necesidad espiritual. Cada día era un acto de sanación. Encendía velas, escribía en su diario, escuchaba música que le elevaba el alma, se alejaba de lo que le drenaba y se acercaba a lo que le nutría. Estaba aprendiendo a vivir desde la intención. Ya no quería relaciones caóticas, ni emociones desbordadas. Quería calma, quería amor real, pero primero quería amor propio, porque había entendido que uno solo puede dar lo que ha cultivado dentro de sí, y fue en esa búsqueda donde encontró su centro. No un lugar perfecto, sino un lugar sincero, un refugio que siempre había estado ahí, en su propio corazón. Piscis siempre fue un signo de extremos. Podía amar con una intensidad celestial y caer en abismos emocionales con la misma fuerza. Pero ahora, tras todo lo vivido, empezó a encontrar equilibrio entre esas dos aguas que lo definían. Entendió que no tenía que ser solo luz ni solo sombra, que ambas lo habitaban y que negar una parte de sí era mutilarse. Aprendió a convivir con sus contradicciones, a usar su sensibilidad como herramienta y no como debilidad. En esa aceptación, Piscis se volvió más completo. Ya no buscaba perfección, buscaba autenticidad. Y eso lo hacía magnético, sabio, profundo. Porque quien ha tocado ambos extremos de su alma, sabe navegar cualquier tormenta. Su dualidad ya no era su lucha, era su poder. Y con él estaba listo para seguir escribiendo su historia desde un lugar más consciente, más pleno, más verdadero. Un día, sin buscarlo, Piscis se miró al espejo y se vio realmente, no la imagen física, sino al ser que habitaba dentro. Fue un instante revelador, un encuentro con su yo interior, con esa parte de él que había estado esperando ser escuchada. Empezó a hacerse preguntas diferentes. ¿Qué deseo realmente? ¿Qué me da paz? ¿Qué estoy dispuesto a soltar para crecer? Ya no vivía por inercia, vivía por elección. Y cada elección era un acto de amor hacia sí mismo. Descubrió talentos dormidos, deseos olvidados, heridas que aún sangraban en silencio, y en vez de ignorarlas, las abrazó. Se convirtió en su mejor amigo, su terapeuta, su guía espiritual. Ese encuentro lo cambió todo, porque cuando uno se conoce de verdad, ya nadie puede manipularlo. Y Piscis, ahora, era dueño de su alma. Piscis siempre fue emocional, pero ahora entendía sus emociones como olas, algunas suaves, otras devastadoras, pero todas parte del mismo mar. Aprendió a bailar con ellas, sin reprimir ni dejarse arrastrar. Era una nueva forma de vivir su sensibilidad. Ya no se juzgaba por llorar, por sentir más que otros, por soñar despierto. Sabía que su alma estaba hecha de agua, y el agua transforma, fluye, limpia. Cada emoción, incluso las más oscuras, traía un mensaje oculto. A veces reía sin razón, otras veces lloraba sin explicación. Pero en lugar de huir, se quedaba presente, respiraba, escuchaba a su cuerpo, a su corazón, a su intuición. Ya no necesitaba validación externa. Su autenticidad era su brújula. Navegar emociones complejas no era debilidad, era valentía. Y Piscis, en su danza emocional, se había vuelto un maestro de su mundo interior. No fue casualidad. Todo lo que vivió tenía un propósito. Piscis lo supo cuando comenzó a ver patrones, señales, sincronías. Era como si el universo lo empujara hacia algo más grande que él mismo. Una misión de vida que aún no comprendía del todo, pero ya sentía. Empezó a recibir mensajes en sueños, a tener conversaciones clave, a atraer personas que hablaban su mismo idioma espiritual. Todo parecía alinearse para recordarle que él no solo estaba sanando, estaba siendo preparado para guiar a otros. Aceptarlo fue un acto de humildad. No se trataba de ser un gurú, sino de compartir desde la verdad, desde las cicatrices, desde la experiencia vivida, porque el conocimiento sin alma no transforma, pero una historia real puede salvar. Piscis dijo sí al destino.
Y ese sí abrió puertas que antes ni sabía que existían. Su vida empezó a tener un nuevo sentido y por primera vez en mucho tiempo se sintió exactamente donde debía estar. Renacer no es regresar a lo que fuiste, es convertirte en algo nuevo. Y eso fue lo que hizo Piscis. Se reconstruyó con piezas distintas, con otras ideas, otros valores, otro nivel de conciencia. Era el mismo y al mismo tiempo otro. El dolor no desapareció, pero ya no controlaba su vida. Lo usó como combustible, como inspiración, como puente hacia su mejor versión. Transformó el trauma en arte, la tristeza en empatía, la oscuridad en sabiduría. Los que lo conocían antes apenas lo reconocían, no por su apariencia, sino por su energía. Irradiaba serenidad, profundidad, autenticidad. Era una presencia que no buscaba impresionar, solo ser. Y en esa transformación, Piscis descubrió su verdadero poder, la capacidad de reinventarse sin perder la esencia, de caer y levantarse con más luz que nunca. Un día, todo encajó. Como un rompecabezas invisible, las piezas comenzaron a unirse. El dolor, el amor, las pérdidas, los aprendizajes. Piscis miró su vida y por fin entendió. Nada fue en vano. Cada experiencia, incluso las más duras, lo llevó hasta aquí. Cada lágrima sembró fuerza, cada decepción sembró verdad. Y ahora todo tenía sentido. Era como si el universo le dijera: estás listo. Sintió una alineación cósmica, no afuera, dentro de él, una sensación de plenitud que no dependía de nada externo. Era la paz de quien ha vivido todo y ha sobrevivido con el alma intacta. Piscis sonrió, porque entendió que su viaje no era un castigo, era una iniciación y había pasado la prueba. Durante mucho tiempo, Piscis vivió dominado por el corazón. Luego, intentó refugiarse solo en la mente, pero ahora había encontrado el equilibrio, un diálogo sagrado entre la emoción y la razón. Ya no se dejaba llevar por impulsos, pero tampoco reprimía sus deseos. Sabía escuchar su intuición, pero también analizar con claridad. Había encontrado el punto medio, ese lugar donde la vida fluye con naturalidad. Ese equilibrio lo hacía magnético, confiable, sabio, no porque supiera todo, sino porque ya no temía sentir ni pensar. Había unido sus extremos en una danza armoniosa. Y con esa armonía, Piscis se volvió invencible, no en el sentido de no caer, sino en el sentido de saber levantarse siempre, con gracia, con dignidad, con amor. Todo tiene un final y un nuevo comienzo. Piscis lo sabía. Había llegado el momento de cerrar este capítulo, no con rencor, no con dolor, sino con gratitud, porque incluso lo que dolió lo ayudó a evolucionar. Cerró puertas, limpió espacios, soltó memorias, y al hacerlo sintió ligereza, como si su alma respirara mejor, como si, por fin, estuviera listo para escribir una nueva historia, con tinta fresca y el corazón en paz. El ciclo se había cumplido. Ya no era el Piscis ingenuo ni el Piscis roto, era el Piscis sabio, completo, luminoso, y aunque no sabía lo que venía, lo esperaba con confianza, porque quien ha atravesado la oscuridad ya no le teme a nada, y ahora Piscis estaba listo para brillar. El dolor transformado en sabiduría se convierte en maestría. Piscis, tras haber recorrido el laberinto de su alma, emergió no solo como un sobreviviente, sino como un maestro silencioso. Su presencia hablaba más que sus palabras, y los que se acercaban a él sentían paz. Comenzó a compartir lo aprendido, no desde la arrogancia, sino desde la compasión. Aconsejaba, escuchaba, contenía. No necesitaba títulos ni escenarios. Su historia era su credencial, su sensibilidad, su mayor herramienta. Personas llegaban a él sin saber por qué, como si el universo las guiara. Y Piscis, desde su experiencia, se volvió faro para quienes aún estaban en la tormenta. Sin imponer, sin salvar, solo acompañando desde la presencia.
Y así, sin buscarlo, se convirtió en guía. Un guía emocional, espiritual, humano, porque quien ha tocado su oscuridad sabe cómo iluminar el camino para otros. El alma de Piscis siempre fue artística, pero tras su transformación, esa sensibilidad se volvió medicina. Empezó a escribir, a pintar, a componer, no por fama, sino por necesidad, porque a veces la única forma de procesar lo vivido es convertirlo en arte. Cada obra llevaba un pedazo de su historia, no como testimonio de sufrimiento, sino como símbolo de transformación. Era su forma de decir: estoy aquí, sigo vivo, y todo esto valió la pena. El arte lo conectaba con su niño interior, con sus emociones más profundas, con partes de sí que no podía explicar con palabras. Y quienes consumían ese arte también sanaban, porque reconocían en él sus propias heridas. Crear se volvió su forma de rezar. Cada trazo, cada verso, cada nota, una declaración de libertad. Después de todo, Piscis descubrió que la soledad no siempre es castigo. A veces es privilegio. Aprendió a disfrutar su compañía, a no temer al silencio, a amar los momentos donde solo estaba él con él. En esa soledad encontraba respuestas, inspiración, calma. Ya no necesitaba llenar vacíos con personas, ruidos o distracciones, porque había dejado de huir de sí mismo. Se había reconciliado con su sombra. No era un ermitaño. Seguía amando la conexión, la compañía, el amor, pero ahora elegía con cuidado. Ya no daba su energía a cualquiera, porque había aprendido que su paz era sagrada. La soledad se volvió su templo, y en ese templo Piscis florecía. Cuando Piscis volvió a amar, lo hizo diferente. Ya no buscaba llenar vacíos ni rescatar almas rotas. Ahora quería construir con alguien que también se hubiera encontrado a sí mismo. Quería compartir, no cargar. Sus nuevas relaciones eran más sanas, más auténticas, más claras. Sabía poner límites, expresar lo que sentía, decir no sin culpa. Ya no mendigaba atención, se ofrecía desde la plenitud. Las personas que lo rodeaban también habían sanado. Eran espejos, no muletas. Y juntos creaban vínculos basados en el respeto, la verdad y la libertad emocional. Porque Piscis ya no se conformaba con menos. Había sufrido demasiado como para volver atrás. Ahora solo aceptaba lo que sumaba, lo que nutría, lo que elevaba. Todo termina, pero algunas cosas permanecen. Piscis sabía que su cuerpo era temporal, pero su alma eterna. Y en ese entendimiento encontró una nueva perspectiva. Su historia ya no era solo suya, era un legado. Sus palabras, sus actos, sus decisiones vivirían en quienes tocó, en cada alma que ayudó a despertar, en cada corazón que inspiró, en cada herida que ayudó a sanar. No necesitaba estatuas ni homenajes. Su legado era invisible, pero eterno, porque lo que nace del alma nunca muere. Y así, Piscis cerró su historia, no con un punto final, sino con puntos suspensivos, porque las almas como la suya siempre siguen viajando. Mi querido hermano del alma, lo que vas a experimentar en estos próximos 40 minutos no es simplemente otro mensaje del montón que circula por las redes. No se trata de predicciones genéricas sacadas de libros antiguos, ni de interpretaciones superficiales de cartas que cualquiera podría hacer. Esta es una comunicación directa, una transmisión energética que las fuerzas superiores del cosmos han destinado exclusivamente para tu espíritu en este momento exacto de tu evolución. Y si estas palabras han resonado en tu conciencia precisamente en este instante, si has sentido esa vibración especial al escuchar mi voz, es porque tu ser interior ya se encuentra en perfecta sincronía para asimilar
asimilar esta revelación transformadora que cambiará el rumbo de tu destino para siempre. ¿Acaso no has percibido esa sensación extraña últimamente? Esa opresión misteriosa que se instala en tu pecho como si una fuerza invisible estuviera presionando desde las profundidades de tu alma. Una inquietud inexplicable que surge sin razón aparente, como si tu espíritu supiera perfectamente que algo monumental, algo que cambiará todo, está a punto de manifestarse en tu realidad física. Es como si tu alma estuviera susurrándote constantemente: prepárate, porque lo que viene va a revolucionar todo lo que creías saber sobre tu vida. Y déjame confirmarte algo fundamental que necesitas escuchar. Esa percepción que experimentas es completamente auténtica, completamente válida y completamente profética. No estás imaginando cosas, no estás exagerando la situación, no estás perdiendo la cordura ni volviéndote paranoico. Lo que sientes es el eco poderoso de una verdad universal que ha estado esperando pacientemente el momento perfecto, el momento divino, para emerger a la superficie de tu conciencia como una erupción volcánica de revelaciones. El velo místico que ha mantenido oculta tu verdadera historia personal, esa cortina de humo que ha estado cubriendo los secretos más profundos de tu entorno, está comenzando a desgarrarse de manera irreversible. Es como si el universo hubiera decidido que ya es suficiente, que ya has sufrido bastante en la ignorancia, que ya es hora de que conozcas la verdad completa. Todo aquello que permaneció enterrado bajo múltiples capas de rutina diaria, de incertidumbres paralizantes, de silencios cómplices que protegían a los culpables, está iniciando su proceso de revelación total. Es como si una fuerza arqueológica cósmica estuviera excavando cuidadosamente cada secreto, cada mentira, cada manipulación que ha estado afectando tu vida. Lo que hasta ahora considerabas absolutamente normal, inquebrantablemente estable o completamente confiable, está siendo sacudido desde sus cimientos más profundos porque ya no puede mantenerse en equilibrio sobre bases construidas con mentiras, manipulaciones y falsedades que han sostenido durante demasiado tiempo una realidad artificial. Antes de sumergirnos completamente en esta revelación transformadora que va a cambiar tu vida para siempre, necesito que escribas estas palabras sagradas en los comentarios para activar la energía protectora de esta lectura. Esto no es opcional, es fundamental para que la energía fluya correctamente. Confío plenamente en mi sabiduría interior más profunda, libero completamente todo mi pasado doloroso y abrazo la verdad absoluta con un corazón completamente abierto y receptivo. Este decreto poderoso, esta afirmación sagrada, no solamente activa la energía transformadora de tu lectura personal, sino que también alinea tu alma de manera perfecta con la revolución espiritual que se aproxima como una tormenta de cambios positivos que barrerá con todo lo que ya no te sirve. Cuando escribas estas palabras, hazlo con intención pura, hazlo sintiendo cada letra, porque estás creando un puente energético entre tu realidad actual y la nueva vida que está esperándote del otro lado de esta revelación. Observa detenidamente todo tu entorno emocional y físico. Analiza con nueva perspectiva, con ojos de águila, todo lo que acontece en tu círculo más íntimo de confianza. Ese círculo que creías sagrado, que pensabas que era tu refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Aquello que dabas por absolutamente seguro, por inquebrantablemente confiable, por cristalino y transparente como el agua más pura, está siendo sometido a un examen profundo, a una investigación minuciosa por parte de fuerzas que trascienden completamente lo material y lo visible. Estas fuerzas cósmicas superiores, estos seres de luz que todo lo perciben, que todo lo comprenden, que pueden leer las intenciones más ocultas del corazón humano, han comenzado a intervenir activamente en tu favor, de maneras que aún no logras imaginar completamente. Tu hogar, ese espacio que considerabas sagrado, tu círculo más íntimo de confianza, tu espacio emocional más profundo y protegido, ha sido el escenario silencioso de acontecimientos que van mucho más allá de lo aparente, mucho más allá
de lo que tus ojos físicos han podido percibir. Se han tejido redes de manipulación en los rincones más inesperados. Se han susurrado conspiraciones en los momentos en que pensabas que estabas seguro. Se han planeado estrategias para confundirte, para mantenerte desorientado, para que no pudieras ver la verdad que estaba desarrollándose ante tus propios ojos. Pero el universo, en su sabiduría infinita, ha estado documentando cada conversación secreta, cada mirada cómplice, cada sonrisa falsa, cada abrazo calculado. Ha estado tomando notas detalladas de cada traición, por pequeña que pareciera, porque en el plano espiritual no existen traiciones pequeñas. Y aquí viene algo que te va a impactar profundamente, algo que te va a hacer entender que realmente existe una justicia divina. Alguien que parecía completamente insignificante en tu vida, una figura que considerabas menor, irrelevante, sin ninguna importancia en el gran esquema de las cosas, ha sido testigo directo de un hecho crucial que jamás debió presenciar. Esta persona, que aparentemente pasaba desapercibida, que nadie tomaba en cuenta, que todos consideraban invisible, fue colocada estratégicamente por el universo en el lugar exacto, en el momento preciso, para convertirse en el instrumento de la revelación. Pero esto no fue ningún accidente del destino, ninguna casualidad fortuita. Fue una intervención directa y calculada de las fuerzas celestiales que protegen tu camino, que velan por tu bienestar espiritual, que no van a permitir que sigas siendo engañado por más tiempo. Esa sensación intensa que experimentas, esa certeza inexplicable de que algo fundamental está a punto de fracturarse definitivamente, de que algo va a explotar y va a salir a la luz, es tu espíritu superior, tu yo más elevado, comunicándote con total claridad que ha llegado el momento de despertar por completo. Es tu alma gritándote desde lo más profundo: ya basta, ya no más mentiras, ya no más manipulaciones. Es hora de que veas la verdad completa, porque lo que ha sido descubierto, lo que está a punto de revelarse, no es simplemente un detalle menor o irrelevante en la historia de tu vida. Es una señal cósmica poderosa, un aviso cristalino del universo de que ya no puedes continuar negando o ignorando lo que has estado sintiendo desde hace tanto tiempo en lo más profundo de tu ser, en esa parte tuya que siempre supo que algo no estaba bien. Y permíteme hablarte con el respeto más profundo, con la comprensión más genuina, como alguien que comprende perfectamente el alma noble de quienes han sufrido en el más absoluto silencio, de quienes han llorado lágrimas que nadie vio, de quienes han cargado pesos que nadie más conoce. Si no actúas con total honestidad en este momento crucial de tu vida, si sigues evadiendo la verdad que se está revelando, el dolor que has experimentado hasta ahora podría repetirse una vez más. Podría volver con más fuerza, creando un ciclo interminable de sufrimiento que podría durar años más. Y tú, querido hermano del alma, ya has vivido suficientes repeticiones dolorosas. Ya has experimentado demasiadas veces esa sensación de déjà vu emocional, esa amarga certeza de que estás reviviendo la misma película con diferentes actores. Ya has ofrecido más oportunidades de las que cualquier corazón noble debería dar. Has sido el tipo de persona que da una segunda oportunidad, luego una tercera, luego una cuarta, siempre esperando que esta vez sea diferente, siempre creyendo que esta vez la persona va a cambiar realmente. Ya has mantenido silencio demasiadas veces solo por preservar una paz artificial y frágil, una armonía superficial que en el fondo todos sabían que era falsa. Has tragado palabras que necesitabas decir, has reprimido emociones que necesitabas expresar, has guardado secretos que no eran tuyos para proteger, has sido absolutamente fiel cuando otros traicionaban. Has sido incondicionalmente leal cuando otros conspiraban. Has sido profundamente amoroso, incluso con aquellas almas que jamás merecieron la pureza de tu entrega.
la belleza de tu corazón abierto. Y esa nobleza de espíritu, esa generosidad emocional, te ha costado un precio muy alto, mucho más alto de lo que deberías haber pagado. Has invertido tu energía emocional en personas que no tenían intención de devolverla. Has plantado semillas de amor en tierras áridas que nunca iban a dar fruto. Personas que forman parte de tu círculo más cercano, personas en las que confiabas ciegamente, han estado interpretando un papel completamente diferente al que tú percibías con tu corazón confiado y abierto. Han sido actores consumados en el teatro de tu vida, representando personajes que no correspondían para nada con su verdadera naturaleza. Te han manipulado utilizando el afecto como herramienta de control, como arma emocional. Han estudiado tus puntos débiles, han identificado tus necesidades emocionales más profundas y han usado esa información sagrada en tu contra para mantenerte exactamente donde ellos querían que estuvieras. Te han ofrecido abrazos cálidos que ocultaban sonrisas falsas, sonrisas que escondían envidia pura y resentimiento profundo. Cada abrazo era una oportunidad para sentir tu energía, para absorber tu luz, para medir qué tan fuerte o débil te encontrabas emocionalmente. Te han susurrado palabras aparentemente dulces y consoladoras, mientras tejían planes destructivos a tus espaldas, mientras coordinaban estrategias para mantenerte confundido, para que no pudieras ver con claridad lo que realmente estaba ocurriendo en tu propia vida. Han tenido reuniones secretas donde tu nombre era el tema principal de conversación. Han compartido información íntima tuya con personas que no tenían ningún derecho a conocer esos detalles. Han distorsionado tus palabras, han malinterpretado tus acciones, han sembrado dudas sobre tus intenciones. Y tú, con esa apertura hermosa de corazón que te caracteriza, con esa tendencia natural y genuina a justificar y comprender a los demás por encima de tus propias necesidades y bienestar, decidiste creer sin cuestionar, perdonar sin límites y entender sin condiciones. Pensaste que estabas siendo noble, que estabas siendo espiritual, que estabas siendo la persona más evolucionada al mantener siempre una actitud comprensiva. Pero lo que realmente estabas haciendo era facilitarles el trabajo a quienes te estaban utilizando. Pero esa etapa de tu vida, esa época de ingenuidad bien intencionada, ya ha llegado definitivamente a su final. El universo ha decretado que ya has aprendido suficiente de esa lección, que ya has dado suficientes oportunidades, que ya es hora de que veas la realidad tal como es. Las máscaras cuidadosamente elaboradas que antes parecían formar parte natural del paisaje de tu existencia están comenzando a resquebrajarse y caer una por una como hojas secas en otoño. Y lo que se oculta detrás de esas máscaras perfectamente construidas no es amor verdadero, es ego herido que busca venganza, es miedo profundo disfrazado de preocupación, es un deseo obsesivo de control camuflajeado astutamente como cuidado genuino por tu bienestar, es inseguridad proyectada que se manifiesta como crítica constante. El universo ha sido testigo silencioso de todo este teatro elaborado de manipulación y ha tomado la decisión consciente de intervenir directamente, de poner fin a esta obra de teatro que ya se ha extendido demasiado tiempo. Porque la verdad, aunque pueda resultar dolorosa al principio, aunque pueda sacudir los cimientos de lo que creías que era tu realidad, es la única medicina realmente efectiva para sanar un alma herida, para liberar un espíritu que ha estado en prisión emocional durante demasiado tiempo. Y lo que está a punto de revelarse ante tus ojos no es solamente una traición concreta y aislada, un evento específico que podrías catalogar y archivar. Es mucho más profundo y significativo. Es la llave maestra que te permitirá liberarte completamente de un ciclo tóxico que has estado repitiendo durante años sin darte cuenta.
un patrón destructivo que se ha convertido en tu zona de confort, por extraño que pueda sonar. Un patrón que ya no te corresponde vivir según tu nuevo nivel de evolución espiritual, que ya no tiene razón de ser en tu nueva etapa de crecimiento. Este patrón solamente persiste porque tú lo has sostenido por pura costumbre, por un miedo profundo al cambio, por terror a la soledad, por la creencia errónea de que es mejor un dolor conocido que una felicidad desconocida. Pero ha llegado finalmente el momento sagrado de soltar personas que drenan tu energía vital como vampiros emocionales, de soltar situaciones que te mantienen atrapado en la mediocridad, que te impiden brillar con toda tu luz, de soltar promesas vacías que nunca se materializan en acciones concretas, que siempre se quedan en el aire como globos desinflados, de soltar expectativas que solo existen en tu mente y no en la realidad de los demás. Y lo comprendo perfectamente, hermano del alma. No es un proceso fácil para ti y no debería serlo. Tú sientes con una intensidad que supera a la mayoría de las personas que caminan por este planeta. Tu corazón no está hecho para amores superficiales ni conexiones casuales. Te vinculas desde las profundidades de tu alma. Creas lazos emocionales que parecen cuerdas de acero. Vínculos que no sabes cómo cortar, incluso cuando tu propia sabiduría interior te susurra insistentemente que esas conexiones ya no te nutren, ya no te hacen crecer, ya no te permiten evolucionar. Es como si fueras un jardinero que se niega a podar las ramas secas porque una vez fueron verdes y hermosas, sin darse cuenta de que esas ramas secas están impidiendo que el árbol florezca en todo su esplendor. Ahora permíteme hacerte una pregunta directa, sin rodeos ni diplomacia, una pregunta que va directo al corazón de la cuestión. ¿Cuántas veces tu intuición poderosa, esa voz sabia que vive en tu interior, te gritó la verdad con total claridad y tú conscientemente decidiste silenciarla por miedo a lastimar a otros o por terror a quedarte completamente solo? ¿En cuántas ocasiones innumerables sentiste en tus entrañas, en lo más profundo de tu ser, que algo fundamental no encajaba, no tenía coherencia, no tenía sentido, pero deliberadamente elegiste justificarlo y racionalizarlo para mantener la ilusión de armonía y evitar el conflicto? ¿Cuántas noches te quedaste despierto con esa sensación de que algo estaba mal, pero por la mañana decidiste ignorar esa información valiosa que tu alma te estaba proporcionando? Escúchame con atención absoluta, con cada fibra de tu ser, porque esto que te voy a revelar va a manifestarse muy pronto en tu realidad física, tan pronto que te va a sorprender la velocidad con la que el universo puede actuar cuando decide que ya es suficiente. Esa persona que fingió cariño auténtico durante tanto tiempo, que se acercaba a ti con dulzura calculada mientras tejía silenciosamente su red de manipulación emocional como una araña experta, va a quedar completamente expuesta ante todos los que importan. Su verdadera naturaleza va a salir a la luz de una manera tan evidente, tan innegable, que no habrá posibilidad de negación, de excusas o de justificaciones. Va a ser como cuando se enciende una luz en una habitación oscura y de repente puedes ver todas las cucarachas corriendo a esconderse. La verdad ya no puede seguir contenida por más tiempo, ya no puede permanecer oculta en las sombras. Es como si fuera una erupción volcánica que ha estado gestándose durante años bajo la superficie, acumulando presión, y ahora finalmente va a explotar con una fuerza que va a sacudir todo tu mundo. Y tú vas a presenciar esta revelación con tus propios ojos. Vas a ser testigo directo de cómo se desmoronan las fachadas que tanto trabajo y tanto tiempo les costó construir y mantener. Vas a ver cómo las máscaras se caen una por una, revelando las caras verdaderas que estaban ocultas debajo. No va a ser algo que te cuenten otras personas. No va a ser algo que tengas que deducir o interpretar. Va a ser tan claro, tan obvio, tan innegable, que vas a preguntarte cómo pudiste no verlo antes, cómo pudiste estar tan ciego ante algo que ahora te parece tan evidente. Una figura femenina
tiene una participación muy significativa en toda esta situación compleja. Una mujer que ha estado observándote meticulosamente desde hace mucho tiempo, estudiándote como si fueras un espécimen bajo un microscopio, pero no con admiración genuina, sino con un resentimiento profundo y corrosivo que la consume por dentro. Esta mujer ha sentido envidia de tu luz, de tu capacidad de amar, de tu habilidad para mantener la esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Ha resentido tu popularidad, tu carisma natural, la forma en que las personas se sienten atraídas hacia tu energía positiva. Es alguien que ha intentado influir deliberadamente en la percepción que otras personas tienen de ti, sembrando dudas sutiles como semillas venenosas, plantando preguntas donde no las había, creando inseguridades donde antes había confianza. Ha sido una presencia aparentemente silenciosa, pero calculadoramente destructiva, que ha trabajado incansablemente para desdibujar tu imagen y empañar tu reputación de maneras tan sutiles que tú no podías identificar de dónde venía la energía negativa. Ha hecho comentarios aparentemente inocentes que tenían veneno oculto. Ha contado verdades a medias que eran más dañinas que las mentiras completas. Ha usado información que tú compartiste en confianza para crear narrativas que te perjudicaran. Ha coordinado con otros para asegurarse de que ciertos mensajes llegaran a ciertas personas. Ha manipulado situaciones para que te vieras forzado a tomar decisiones que te hicieran quedar mal. Ha sido la mente maestra detrás de una campaña silenciosa de desprestigio. Pero el universo, en su sabiduría infinita y su justicia perfecta, no permite jamás que un alma justa sea arrastrada por la mentira hacia la destrucción. No importa qué tan elaborados sean los planes, qué tan sutiles sean las estrategias, qué tan convincentes sean las actuaciones. La justicia divina no necesita evidencias materiales ni pruebas físicas para actuar. No necesita abogados ni jueces humanos. Ella ve lo invisible, lee las intenciones más ocultas del corazón humano, comprende las motivaciones más profundas que ni siquiera los propios actores reconocen conscientemente. Y cuando la justicia divina decide manifestarse, cuando determina que ya es el momento de que la verdad salga a la luz, absolutamente nada puede detener su curso natural. Ni las mejores estrategias, ni las influencias más poderosas, ni las mentiras más convincentes. Tú no tienes que buscar venganza, tú no tienes que planear estrategias de contraataque, tú no tienes que demostrar tu inocencia ante nadie, ni justificar tu comportamiento. Solo tienes que soltar con amor y confianza, porque lo que viene hacia ti en esta nueva etapa requiere espacio libre y purificado. No puedes recibir las bendiciones magníficas que te esperan mientras mantienes las cadenas del pasado atadas a tu espíritu. No puedes abrazar lo nuevo mientras tienes las manos ocupadas sosteniendo lo viejo. Lo que confundiste con amor verdadero era en realidad necesidad emocional disfrazada. Lo que interpretaste como cuidado genuino era control sutil disfrazado de protección. Lo que tú llamabas conexión espiritual era solamente apego emocional tóxico y dependencia mutua que no beneficiaba a ninguna de las partes. Vendrán excusas elaboradas como novelas, explicaciones aparentemente lógicas que intentarán confundirte una vez más. Incluso vendrán lágrimas que parecerán auténticas.